El liderazgo no se trata de controlar lo incontrolable, sino de encontrar oportunidades en donde otros solo ven el caos. Bienvenidos a nuestro podcast de Fusión Empresarial, un podcast dedicado a tu empresa. El día de hoy estaremos hablando sobre la habilidad de liderar eficazmente en medio del cambio. Pero no seré yo la encargada de hablar sobre este tema, sino nuestro maravilloso invitado el día de hoy, el señor Héctor Leonardo Mora. Él es experto en el desarrollo personal y empresarial y además ha escrito un sinfín de libros enfocados en el desarrollo personal, humano y empresarial. Don Héctor, bienvenido el día de hoy. Natalia, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes, compartir este espacio y qué bueno poder tratar estos temas que son tan importantes y relevantes, sobre todo en la actualidad. Don Héctor, cuéntanos más sobre ti. Bueno, yo tengo ya alrededor de 3 décadas dedicado a la formación y capacitación empresarial. He tenido la oportunidad, como bien dijiste, de escribir libros, estar en diferentes medios compartiendo temas que hacen referencia al desarrollo humano y al desarrollo empresarial. Y también he estado en la parte de consultoría de negocios, ayudando a MIPYMES en el proceso de alcanzar sus objetivos estratégicos a través de la consultoría y la mentoría. Bueno, para comenzar, me gustaría preguntar, en toda esa trayectoria, en toda esa historia que usted ha hecho en el acompañamiento empresarial, ¿cuál ha sido o cuáles han sido los mayores desafíos que ha visto a los líderes enfrentar y cómo esta situación ha podido generar una evolución o un crecimiento? Uno de los aspectos más relevantes, pensando en este punto tan importante, es cómo a veces algunos líderes y nosotros en nuestra vida cotidiana nos aferramos a cierto tipo de forma de proceder y mantenemos esa forma de proceder que nos funciona en un momento, pero que a través del tiempo las cosas van evolucionando, van cambiando, pero seguimos aferrados a la forma en que estábamos haciendo antes las cosas. Todo tiempo pasado fue mejor y insistimos y repetimos en que eso tiene que seguir siendo así y en que ese producto que en un momento, por ejemplo, que se vendía muchísimo, ahora ya no tanto, pero que insisto que se siga vendiendo de la misma forma, no adaptamos, no nos acomodamos, no evolucionamos a los cambios. Y eso hace que lamentablemente ante este tipo de circunstancias a veces nos aferramos tanto a esas ideas, tercos a veces, pues eso hace que salgamos del mercado, perdamos oportunidades, las ventas decrecen, llegan nuevas ofertas, nuevas empresas, nuevos emprendedores con nuevas ideas que se adaptan, que ofrecen de nuevas formas y lamentablemente pues vamos quedando rezagados en el mercado hasta perder la oportunidad con propuestas de productos y servicios que son muy buenas, que son muy interesantes, pero seguimos insistiendo y vivimos a veces del buen nombre, que todavía existen algunos clientes que son fieles a la marca, pero que lamentablemente eso se va viendo reducido a través del tiempo y no queremos entender a veces en ocasiones que las cosas van cambiando, que las necesidades, la forma de satisfacer esas necesidades también van cambiando. Y al aferrarnos a esas ideas antiguas, a esas ideas anteriores, pues lamentablemente nos quedamos sin argumentos frente a las nuevas tendencias y quedamos por fuera. Me llama la atención mucho eso, y estando en el mundo empresarial, que estamos ahí, que estamos viendo cómo son las cosas, que estamos viendo cómo están pasando las cosas y aún así seguimos aferrándonos a algunas ideas. Es más, a veces, por ejemplo, en nuestros equipos de trabajo hay gente que tiene ideas frescas, que son muy interesantes, que nos podrían ayudar mucho, pero no, nos seguimos aferrando, es que aquí se hacen las cosas es así. Y está bien, no quiere decir que porque haya nuevas cosas tenemos que cambiar lo fundamental, lo base, no necesariamente, pero sí de ahí para arriba yo cómo adapto a las circunstancias que se están presentando. Y pienso yo que el mayor desafío es ese, que nos aferramos muchas veces a lo que nos estaba funcionando y no entendemos de pronto que hay nuevas cosas, nuevas formas. Los clientes, todos nosotros incluso, podemos ver cómo, si bien es cierto, las necesidades de las personas siempre van a existir y hay unas necesidades que son básicas y que siempre van a existir,
pero la forma en que satisfacemos esas necesidades ha venido cambiando. Ya no es igual, ya no nos comunicamos, por ejemplo, por teléfono como lo hacíamos hace 30 años, hace 50 años. Igual nos seguimos comunicando porque esa es una necesidad, pero la forma en que se satisface esa necesidad es diferente. Y eso, a veces, el querer aferrarnos a unas formas que nos funcionaron en otras épocas, puede hacer que lamentablemente perdamos oportunidades que hoy en día están ahí a la vista, a la mano, y no las queremos aprovechar. Las dejamos pasar de largo, lamentablemente. Así es. Héctor, y teniendo en cuenta las experiencias que nos compartía anteriormente y cómo esos líderes se aferran al cambio o a lo que les estaba funcionando, ¿cómo les podríamos explicar que esta podría ser una oportunidad de innovación y de mejora? Bien, un aspecto muy importante que es clave tener en cuenta, no solamente para los empresarios, sino también para nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, es que hay cosas que son inevitables, cosas que van a pasar sí o sí. Son cosas que están más allá de nuestras capacidades y que yo no puedo controlar. Eso que se me sale de las manos. Exactamente. Y un principio fundamental es aceptar eso, que la realidad no va a cambiar ni se va a acomodar a mis caprichos personales, ni a lo que yo diga, ni es que las cosas tienen que ser como yo diga, cuando hay una realidad que es indiferente a mis posiciones frente a ella. Entonces, partimos del hecho de que negar la realidad no la va a desaparecer. Y un principio que va a ser muy favorable para la tranquilidad personal incluso es aceptar que la realidad es la realidad y que la realidad va a seguir su curso independientemente de mis opiniones. En ese orden de ideas, yo acepto que hay cosas que yo sí puedo manejar, pero hay cosas que no. Acepte las que no. Acepte cosas que están más allá de mi control y en lugar de forzar a que esas cosas sean como yo diga, y yo desde lo que yo sí puedo hacer, cómo me puedo acomodar a esas situaciones. Hoy en día es evidente que hay unos cambios incluso que son más rápidos a como se daban en otras épocas. Antes, por ejemplo, era evidente que cuando había un cambio, ese cambio tendía a permanecer una buena cantidad en el tiempo. Permanecía mucho tiempo, pero hoy en día vemos que cuando hay un cambio, cuando hay algo nuevo, rápidamente es renovado por otro aspecto que es diferente, que lo mejora, o hay algo incluso que es totalmente diferente. Y esa es una realidad que actualmente se da. Las herramientas tecnológicas, por ejemplo, están ayudando muchísimo a que esas cosas se den así. ¿Yo qué hago? Siguiendo, aferrándome a ciertas ideas que, si bien es cierto, en su momento funcionaron y está bien, ¿qué hago yo aferrándome a esas ideas cuando ya ahora no me están dando los mismos resultados? Claro. ¿Qué pasa si yo ahora comienzo a ver con nuevos ojos las circunstancias que se están dando? Si yo no cambio, si yo no me acomodo, si yo no me adapto, pues no lo haga. Hay otros que sí lo van a hacer, que no solamente van a cambiar en lugar de lo que yo podría estar haciendo, que no solamente se están adaptando, sino que ese tipo de situaciones me van a sacar a mí del mercado, que yo voy a terminar por fuera, que voy a terminar perdiendo un negocio como lo hemos visto en cantidad de ocasiones, y simple y llanamente porque nosotros no queremos aprovechar la oportunidad. Hay oportunidades ahora, muchísimas, Natalia, muchísimas. No solamente las que se me presentan, sino que afortunadamente, y dadas las oportunidades tecnológicas que hay en este momento, yo puedo crear incluso oportunidades. No solamente es la que se me presentó una situación, sino que gracias a las circunstancias yo puedo crear espacios nuevos incluso y aprovecharlo, abrirme mercados, abrirme espacios, abrir caminos nuevos, diferentes, que yo puedo aprovechar. Y ahora está esa situación que está frente a nosotros. Es un lienzo en blanco, pero con todas las herramientas a la mano. Pinte lo que quiera, dibuje, pruebe. Tenemos incluso esa oportunidad que en otras épocas salir a probar en el mercado, por ejemplo, hubiese sido muy complejo por los costos que eso tenía. Hoy en día no. Obviamente hay unos costos, pero que se pueden reducir mucho gracias a las oportunidades que la misma tecnología nos da. Es decir, las oportunidades están ahí. Pero un aspecto fundamental que nosotros debemos tener en cuenta es
yo qué estoy pensando frente a las situaciones que se están dando ahora. Si yo tengo una posición que las rechaza, eso me va a generar dificultades. Recordemos que todas las empresas, sin excepción, se parecen a las personas que las dirigen. Y si una persona que está dirigiendo una empresa, un líder en su negocio, o una persona que tiene posición de poder, hay diferencias entre un liderazgo y una persona que tiene posición de poder en la empresa, ¿sí? Hay personas que tienen esa posición de poder, pero no necesariamente son líderes. Un líder, al contrario, puede no necesariamente ser el jefe, puede ser un subalterno que sí tiene esa voz de liderazgo dentro de una organización y lo siguen más los otros compañeros que al mismo jefe, por ejemplo. Pero tener esa percepción que me permita a mí entender que la realidad no va a cambiar porque yo opine algo diferente, que yo me pueda adaptar a esa realidad, que yo pueda preguntarme yo cómo puedo responder a las situaciones que se están presentando. Pero todavía yendo más allá, Natalia, no es solamente reaccionar frente a lo que pasa, sino y yo qué puedo incluso hasta anticipar, y yo qué puedo proponer. No es solamente la reacción, pasó algo y reaccioné, ¿por qué tengo que esperar a que me pase? ¿Qué puedo yo mirar ante otras circunstancias que me permita a mí pensar de una forma diferente para poder adaptarme a las situaciones que se están presentando y aprovecharlas? Héctor, en la pregunta anterior tocabas un tema muy interesante sobre la evolución tecnológica y es que es algo que hemos tenido que adaptar referente a lo que vivimos desde la pandemia en el 2020. Tengo unas cifras muy interesantes de un estudio de eMarketer en el 2020 que dicen que las ventas electrónicas aumentaron un 32.4%, mientras que las tiendas físicas, la venta en las tiendas físicas cayeron un 14%. Debido a esto, ¿cuáles son las claves que se deben tratar con urgencia? ¿Qué es lo que se debe tratar con urgencia en estos casos? Lo curioso de todo esto es que, siendo tan evidente una situación como esas, ¿por qué todavía existen tantas empresas que siguen aferrándose a métodos tradicionales de comercialización, por ejemplo? ¿Por qué no adoptan las nuevas tecnologías, los avances tecnológicos, el Internet como un medio para llegar a los clientes? Claro. Si vos te pones a mirar, muchas empresas incluso tienen su presencia en redes sociales, pero si te fijas, las redes sociales no las están manejando desde un punto de vista comercial, en el sentido de aprovechar, entender, comprender cómo son los clientes desde el Internet. Una cosa es un cliente cuando está con él, una interacción con ella, por ejemplo, cara a cara, y otra muy diferente es ese mismo cliente con quien tengo un contacto frente a frente a digital, cuando está a nivel digital. ¿Por qué no lo aprovechan de esa forma? Si está la herramienta, si está el recurso, ¿por qué no lo están utilizando? No deja de ser sorprendente, todavía me llama mucho la atención, me sigo sorprendiendo y bastante cómo es que hay tanta gente, tantos emprendedores, tantos negocios que no están usando las redes sociales, no las están aprovechando, no están usando el Internet, no lo hacen. Y los que lo hacen, hay una muy buena cantidad que lamentablemente no le están dando el uso correcto desde un punto de vista empresarial, no lo están aprovechando. Entonces, acá en esto no es cuestión ni siquiera de adaptación al cambio, porque es algo que se habla mucho de aprender a adaptarse al cambio. No, claro, es buscar el cambio, búsquelo. Vaya hasta allá, encuéntrese cara a cara con el cambio. ¿Qué puedo hacer yo para aprovechar los avances tecnológicos que hay hoy en día, que cada vez es más y más? Cada día hay algo nuevo que nos sorprende. Y lo que salió nuevo ayer, ellos mismos se renuevan, dejando sorprendente lo que están haciendo hoy con respecto a lo que hicieron la semana pasada. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con respecto a lo que ahora hay que nosotros podemos utilizar? Yo pienso que lo que hay que hacer ahora es ir a buscar el cambio, es ir en búsqueda de todas esas alternativas nuevas que me permitan a mí poder aprovechar lo que yo tengo, mis capacidades, mis recursos, todo lo que yo tengo para ofrecerle al cliente una mejor experiencia con mis productos, con mis servicios.
Lo que te decía hace rato, las empresas se terminan pareciendo a las personas que la dirigen. Y si una persona que está dirigiendo una empresa asume una actitud que le permita tener esa apertura frente a los avances tecnológicos, frente al internet, frente a las redes sociales, seguramente eso se va a ver reflejado en cómo maneja la empresa. Y no es solamente con respecto a los clientes, Natalia, también es cómo se relaciona uno incluso con el mismo personal de la organización. Claro. Porque ahí hay unas herramientas que le permiten a uno también incluso la propia gestión de la organización. Las herramientas están ahí, pero seguimos usando otro tipo de herramientas que en otro momento nos estaban funcionando y que seguramente siguen funcionando actualmente, pero que se podría hacer infinitamente mejor si aprovecháramos las herramientas que los avances tecnológicos nos están dando, pero que no se está haciendo. No deja de ser sorprendente porque todavía lo veo, que seguimos usando papel y lápiz frente a unas herramientas que con un celular podríamos hacerlo y muchísimo mejor, pero lo estamos desaprovechando. Como el abaco, seguimos contando con los dedos cuando podemos tener unas Excel, herramientas. por ejemplo. Con eso podríamos hacer y mucho. Pero sí vemos que hay otros que lo están aprovechando. Y esos otros en su momento van a provocar que unos resultados tan importantes que nos van a dejar en desventaja. Sí. Y nos pueden sacar del mercado. Decías lo de la pandemia. Por ejemplo, en la pandemia hubo gente que no solamente se adaptó, que aceptó la realidad, como decíamos hace rato, la realidad no va a cambiar porque yo no estoy de acuerdo. Ahí está la realidad. Se adaptaron, propusieron, generaron nuevas alternativas y salieron adelante. Mucha gente, curiosamente, en pandemia con sus empresas les fue muy bien porque la circunstancia estaba dada ahí y yo qué hice, yo no puedo cambiar la realidad. Bueno, pero yo qué sí puedo hacer en lo que está dentro de mi control, yo qué sí puedo hacer. Y fueron muy valientes y lo hicieron, dieron los pasos. En algunos casos incluso a prueba y error, pero siguieron adelante. Pero hubo muchas otras personas que no. Y esos que no lo hicieron, muchos de esos lamentablemente sus negocios cerraron, fracasaron, porque lamentablemente no estuvieron a la altura de las circunstancias, no fueron capaces. Vi gente con pequeños negocios, Natalia, donde solamente hay una sola persona o dos o tres personas, una lavandería, por ejemplo, el zapatero, que lograron en plena pandemia adaptarse a las circunstancias, aprovecharon la tecnología y hoy en día, curiosamente, crecieron. Y yo he escuchado emprendedores, por ejemplo, me lo han dicho, que están muy agradecidos, entre comillas, agradecidos con la pandemia. Sí. No por lo que pasó en la pandemia como tal, sino porque en la pandemia pudieron adaptarse a las circunstancias. Eso que terminan diciendo, incluso yo no sabía que era capaz de hacer eso. Claro, la oportunidad que les dio la pandemia de surgir, de evolucionar, de innovar. Sí. Y esa oportunidad que tuvo también la tuvo aquel, porque aquel no la aprovechó. Pero ahí está la mentalidad que a veces tenemos nosotros, Natalia, que ante la situación que se presenta, asumimos unas posturas y esas posturas o nos juegan a favor o nos juegan en contra. Y en muchas ocasiones esas posturas que jugaron en contra de dueños de negocios, de empresas que lamentablemente por no solamente no adaptarse, sino por ir a buscar el cambio, lamentablemente terminaron cerrando las puertas y perdieron sus negocios, gente que perdió sus trabajos, productos, servicios muy buenos que lamentablemente pues ellos ya no están ofreciendo, Natalia. Héctor, hablábamos sobre el cambio que trajo la pandemia, sobre la evolución y las oportunidades también que le dieron a las empresas de adaptarse a las nuevas tecnologías en el mercado. ¿Qué le podríamos decir al líder o qué tips le podríamos dar al líder que está afrontando su primera etapa de cambio? ¿Cómo podrían afrontarla? Siempre ante una situación que uno tiene en la vida, lo que te comentaba hace un momento, son las posturas que yo asumo frente a la existencia.
cómo me enfrento yo a las situaciones determina lo que va a venir después para mí. Por eso es muy importante la forma de pensar de quien se está enfrentando a una situación. Yo podría decir cuando me enfrento a una situación compleja como definitivamente aquí no hay nada que hacer. Y simplemente sobre esa idea, pues cuando uno piensa así, ¿qué puede pasar? Cerrar, acabar con todo, ya no hay alternativas, no hay soluciones. Incluso una persona cuando está con una actitud de esas, si uno le presenta alternativas a cada solución, esa misma persona me va a presentar a mí un problema, sí, o varios problemas. Pero aquí la cuestión es, ¿y yo qué puedo hacer en este momento? ¿Cómo lo puedo solucionar? Si no soy capaz de responderme, puedo yo también decir, ¿a quién le puedo preguntar que me ayude con esto? ¿Quién me puede dar una alternativa de solución? ¿Quién sabe sobre esto que yo no sé? ¿Qué libro me puede dar una orientación? ¿Qué podcast puedo escuchar? ¿Qué audio, qué temas puedo yo investigar que me den una luz sobre esta situación? Pero siempre bajo una postura de opciones alternativas. No hay problema que no tenga solución a nivel empresarial. Siempre hay soluciones, siempre hay alternativas, siempre hay una forma de lograr las cosas, siempre. Siempre hay alguien que incluso ya ha enfrentado la misma situación que yo enfrenté o que estoy enfrentando, incluso de una forma muchísimo más compleja y la solucionó. ¿Quién fue? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué estrategias usó? Pero es que esa persona lo hizo fue en otro país y allá es diferente. Obvio que allá es diferente y fue en otro momento y otra época quizás. Pero bueno, ¿y yo cómo puedo usar esas soluciones que implementó esta persona y las puedo adaptar a mi realidad particular y probar? Y si no me funciona, pues funcionará otra. ¿Sí? Dice el dicho popular que uno puede cambiar la estrategia, pero no el objetivo. No lo cambie. Ya uno sabe para dónde va. Pero si no me está funcionando por aquí, pues debe haber otro camino y alguna otra forma de hacer las cosas. Búsquelas, no se cierre, porque es que ese es el problema. Cuando uno no es capaz de abrazar las circunstancias que se le están presentando, esas circunstancias lo van a cambiar a uno, ¿sí? O me adapto, o busco la forma, o voy a tener una circunstancia compleja con la realidad. Yo te lo decía hace un momento, la realidad no va a cambiar porque a mí no me guste. Si yo no soy capaz de aprovechar la realidad como se me está presentando, voy a tener problemas. Va a ser muy complicado. Es darse golpes de cabeza contra la pared. Lo más que yo podré hacer será manchar la pared, pero la pared va a seguir inmutable tal cual. Entonces yo en ese caso, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago? ¿Qué estrategias de solución? Aquí la invitación es siempre buscar posturas que me inviten a ver otras alternativas. Hay alternativas. Lo que pasa es que cuando uno está en una situación compleja, cuando uno está en una situación difícil, Natalia, uno tiende a cerrarse y a dejarse consumir por esa situación. Cuando, por ejemplo, uno tiene un fuerte dolor físico, uno no ve otra cosa sino la situación que lo está consumiendo en ese momento. Podrá estar pasando una película muy interesante o algún hecho interesante afuera en la calle, o hay algo que está sonando y que puede ser muy atractivo. Pero a mí me está doliendo. Pero a mí me está doliendo algo y yo no veo nada sino eso que me está pasando en ese momento. Y cuando ya la cuestión es como emocional, por ejemplo, pues eso me consume, me absorbe y uno tiende a cerrarse y a no ver posibilidades. Pero es en esos momentos precisamente donde uno saca de qué está hecho. Y uno puede levantarse en esas situaciones y ser capaz de hacerse las preguntas correctas. Pero tengo que preguntarme, ¿cómo puedo enfrentar esta situación? No veo opciones. Alguien tiene que saber. ¿A quién le puedo preguntar? ¿Qué libro puedo leer que me ayude a ver más allá? Un podcast que me ayude. Algo debe haber que me dé una luz que me permita pensar en otros caminos que yo posiblemente por la situación que es compleja yo no estoy viendo, pero se puede hacer. Y siempre hay algo en la historia donde hay otras personas que han atravesado situaciones como la que uno está pasando, pero peor.
y lo superaron. Vayamos hasta allá, busquemos qué está pasando, cómo lo hicieron, cómo se enfrentaron. Pero aquí hay una situación muy importante, Natalia, y es, uno no debe esperar a que las cosas le pasen. A uno le van a pasar cosas, pero muchas cosas a uno le pasan porque esperó que le pasaran, no estaba preparado para la situación. Por eso busque que le pasen, vaya hasta las situaciones, anticípese, para que en esas circunstancias ya uno, cuando hay cosas que sepa pasen, qué hacer. Exacto, uno ya sabe cómo enfrentarse a la situación, exactamente. Héctor, un punto que me parece fundamental en este episodio y que lo estuvimos tocando en la primera pregunta es el equipo de trabajo. ¿Cuál es el papel que ellos desempeñan en estos casos pues, de crisis? ¿Y cuáles son los que usted ha visto a lo largo de su trayectoria? Como te decía hace rato, las empresas terminan pareciéndose a la persona que las dirige. Uno va a una empresa y con solo estar cierto tiempo observando se da uno cuenta del estilo de liderazgo, de dirección que hay en esa empresa. Salta a la vista. Okay. ¿Qué tanto puede dar un empleado en una organización? ¿Qué tanto puede hacer un colaborador dentro de la empresa? ¿Hasta dónde puede ir? Hasta dónde se le permite, hasta dónde yo motivo para que incluso vayan más allá y exploren sus capacidades, sus talentos, sus recursos, sus habilidades, o los tengo condicionados. Espero que den mucho, como he visto en muchas ocasiones que se le exige al personal, por ejemplo, que den mucho, pero no se les atribuye incluso lo suficiente. Exactamente, y no solamente eso, se les pide, pero a la hora que ellos quieren hacerlo, los restringo porque no se los permito, porque no quiero que lo hagan de esa manera. Quiero que sean libres en su forma de desempeñarse para que logren los objetivos, pero tiene que hacerlo como yo le estoy diciendo. Entonces, ¿cómo quiere que haga las cosas? Y como no lo logra, ahí sí voy y lo regaño, lo llamo la atención, lo pongo contra la pared, pero si no me está dejando, si estoy haciendo las cosas como usted me está diciendo. El personal en una organización, esto es como un cuerpo humano. Todos los órganos del cuerpo cumplen unas funciones que son vitales para el desempeño del cuerpo. Son fundamentales. Pero cuando algún órgano, algún miembro del cuerpo tiene dificultades, el resto del cuerpo se ve en problemas. Sí. Así sea que tengo un problema en una mano, un fuerte golpe y por eso tengo una dificultad, curiosamente eso me afecta a mí en el resto del desempeño. Yo necesito la armonía del cuerpo y necesito que los miembros de esa organización, los que forman parte del cuerpo empresarial, funcionen de forma correcta. Y se contratan para eso, para que den lo mejor. Y un aspecto muy importante dentro de una organización es liberar el talento. Es darle alas a las personas para que puedan aprovechar sus capacidades, sus recursos, sus habilidades, su mentalidad para que logren los objetivos aprovechando lo que tienen, no limitando. Obviamente hay unas reglas de juego, pero en ese marco funcione, haga lo que necesite, pero no los limite. Vuelvo e insisto, las empresas se terminan pareciendo a las personas que las dirigen. Es muy fácil culpar al personal, pero a la hora de culpar al personal es importante colocar un enorme espejo, porque esas personas que están ahí, por ejemplo, he escuchado en muchas ocasiones la queja del personal, el directivo que se queja del personal, y yo le pregunto, ¿y quién los contrató? ¿No fue usted? Fue el personal que se encarga de contratación. ¿Y quién los contrató a ellos? ¿Quién dio el visto final para que esas personas estuvieran dentro de la empresa? ¿No fue usted? ¿Cómo critico yo a alguien que fui yo mismo quien dejó que entrara esa persona a la empresa? ¿Cuál es su política a la hora de contratar personal? ¿Qué es lo que usted quiere de las personas? Uno tiene que ver que si yo realmente quiero una empresa del siglo XXI, yo tengo que tener una mentalidad que esté dispuesta a acomodarse a lo que se está dando en el siglo XXI, que es una velocidad increíble, como te decía hace rato, muy diferente a como eran otras épocas. Los cambios en otras épocas eran muy diferentes. Hoy en día se está dando de otra forma. Necesitamos a gente dentro de la empresa que puedan liberar su talento,
que puedan liberar su potencial, y ahí sí se necesitan líderes que hagan eso. Jefes no, líderes. Ahora, si un jefe es un líder, extraordinario, ¿sí? Pero a uno un jefe le hace caso. Sí. A un líder yo lo sigo porque quiero, estoy dispuesto. Si él dice algo, yo quiero hacer lo que él dice. Claro, me porque motiva. lo creo. Claro, es una persona diferente. Es una persona que por su estilo de hacer las cosas motiva al resto. La gente le cree, la gente confía en esa persona. Y yo tengo un grupo de personas ahí automáticas, que son robóticas, que no hacen nada más si yo no los dejo y los regaño, les llamo la atención porque están haciendo lo que hacen de la manera en que lo hacen, pero si soy yo el que le está diciendo que lo hagan así, no, dígales qué quiere lograr y luego estimule a que liberen sus capacidades, claro. Porque uno dentro de la empresa tiene gente muy buena, Natalia, gente más buena que uno, y uno a quien quiere dentro de la empresa, gente mejor que uno, pero a veces de pronto celos, de pronto toda una serie de situaciones particulares dentro de la dinámica de quien dirige la organización, que a veces pues lamentablemente no permite que eso se dé. Pero también he visto, y esto ha sido muy agradable, ver gente dentro de sus organizaciones que están dirigiendo con una actitud de apertura porque saben que el personal es fundamental en el logro de los objetivos. Es clave porque definitivamente cuando un emprendedor, por ejemplo, empieza a crecer, se da cuenta que ya no lo puede hacer todo solo. No puede hacer todas las cosas sola y necesita gente que le apoye dentro de su proceso. ¿Y a quién va a llamar? Yo necesito gente muy buena, Natalia. Gente que sea capaz de dar lo mejor que tiene dentro de la organización para que podamos lograr los objetivos que nos hemos propuesto. ¿Y yo con quién voy a hacer eso? ¿Con gente de 1 a 10 en 3? No. Yo necesito a gente en 10 y del 10 en 15, en 30, en 100. Y de 1 a 10 en mi 10 que sean capaces incluso de estar por encima mío. Yo no tengo ningún problema. Y he visto eso también en las organizaciones. Gente que ha sido capaz de entender que el personal dentro de la organización es fundamental, pero es fundamental siempre y cuando se libere el talento de la gente. Porque allí hay creatividad, habilidades, recursos, capacidades extraordinarias que uno no lo haría de la forma en que lo están haciendo, y son formas extraordinarias y sorprendentes. Por eso es muy importante liberar el talento, claro. Facultar a la gente para que se libere, se sientan cómodas, tranquilas, tranquilos, seguros en su trabajo, pero que están aprovechando sus capacidades, y los resultados son sorprendentes. Y pues eso también influye en la motivación también en el trabajador. Claro, nada más ponete vos a pensar, si vos estás en una empresa donde te sentís cómoda, donde lo que vos estás haciendo, de la forma en que lo estás haciendo, se te aplaude, se te motiva que lo sigas haciendo de esa manera. Obviamente hay unas indicaciones, ¿sí? Eso es como en el fútbol. Hay una cancha y el balón, a vos te dicen la pelota no puede salir de la cancha. Claro. Pero mientras esté dentro de la cancha, mira a ver cómo hace el gol allá. Claro, porque es que yo tampoco puedo dejar de liderar. Exactamente, yo no puedo condicionarte a vos, porque si yo te condiciono, tus resultados son mi responsabilidad, porque estás haciendo las cosas como yo te dije exactamente que lo hiciera. Y esos resultados tuyos ya no te puedo decir a vos que son tu responsabilidad, son míos. Claro. Pero si yo te digo a vos, este es el objetivo que estamos buscando, ¿vos cómo lo harías? ¿Cómo crees vos que podrías hacerlo? Y vos empezás a dar ideas, yo te doy, mira, te sugiero estas indicaciones, y libre, dale, logralo. Pues uno ve en esto cosas cuando la gente se da cuenta que es responsable, que puede hacer cosas muy interesantes, Natalia. Claro. Y en ese sentido, como vos decías, la gente se motiva, la gente se entusiasma, y uno ve cosas realmente valiosas dentro de las organizaciones. Claro. Bueno, Héctor, y para finalizar este episodio, ¿qué consejo les darías a esas personas que tienen miedo de tomar decisiones arriesgadas en tiempos difíciles? Bueno, el miedo es una emoción que cuando no representa algo real que nos vaya a hacer daño a nosotros, tiene una particularidad: nos sabotea. Y el miedo come miedo. Es decir,
Entre más yo siga alimentando el miedo, absteniéndome de hacer cosas porque me da miedo, ese miedo se vuelve cada vez más grande. Y en la medida que va pasando el tiempo, si yo sigo permitiendo que se vuelva más grande, se me va a salir de las manos, se vuelve paralizante y yo no voy a hacer cosas. ¿Cómo se vence el miedo? La única forma, hasta donde yo tengo entendido, es enfrentándolo. No hay otra opción. Quizás el miedo pueda seguir existiendo en mi vida en estos casos, pero se va a reducir. Ahí va a estar, pero se va a reducir, no va a crecer. Si yo no lo enfrento, el miedo crece. ¿Cuál es la invitación? Enfrentar el miedo, arriesgarse. Pero no es un riesgo imprudente. Los riesgos imprudentes siempre o generalmente traen consecuencias desagradables. Son riesgos calculados, pero riesgos al fin y al cabo. Voy a bajar por una montaña, pero hay herramientas para hacerlo. Yo puedo bajarlo. ¿Representa una situación riesgosa? Claro, pero yo estoy tomando ese riesgo de una forma calculada y voy buscando las formas o los lugares por donde puedo descender. Por ejemplo, uno toma acción frente a los riesgos, pero de una forma calculada. Uno va analizando la situación, pero actúa. Y aquí hay que actuar, no hay otra opción, Natalia. El no actuar frente a una circunstancia que me genera temor es que yo estoy alimentando pensamientos que se me van a volver en contra. Porque ¿qué me está generando miedo en este caso? Un pensamiento. ¿Y si me equivoco? ¿Y si fracaso? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si hablan mal de mí? ¿Y si lo que yo estaba pensando no era como yo estaba pensando? Esos pensamientos, ¿qué hacen? Generan más pensamientos de ese tipo, que van a generar otro tipo de pensamientos. Y no solamente eso, y si se burlan de mí y yo empiezo a pensar cómo será cuando se burlen de mí, todo eso va a hacer que las circunstancias... Pensamientos intrusivos. Exactamente, que se vuelven cada vez más grandes, peores y paralizan. ¿Cómo hace uno para espantar todos esos miedos que solamente existen en mi cabeza? Pues vaya hasta la realidad. Y dése cuenta que los fantasmas generalmente, como decía Nicolás Maquiavelo, asustan más lejos que de cerca. Uno va hasta allá y se da cuenta que no era para tanto. Que obviamente son situaciones que lo van a uno a premiar, que de pronto uno siente la ansiedad normal. Somos humanos y esas emociones van a estar allí. Pero esas emociones, ¿de quién son? Mías. ¿Y quién las puede gestionar? Pues yo, no hay nadie más. Entonces, ¿uno qué hace en esos casos? Pues asume una postura de valentía. La valentía, también hemos escuchado muchas veces esto, no es ausencia de miedo. La valentía es enfrentar el miedo y uno se atreve a enfrentarlo. Que pueden pasar cosas que no era lo que yo esperaba, es muy probable. Pero muchas veces lo que yo no esperaba a veces me sorprende gratamente. ¿Y yo cómo hago para saber eso? No hay otra forma, Natalia, sino ir hasta allá y averiguarlo. No hay opción. No hay manera de predecir el futuro, que yo sepa exactamente lo que va a pasar. La única forma es ir hasta allá y averiguarlo. ¿Cuál es la invitación cuando uno está frente a una situación y tengo miedo? Pues enfréntela. No hay otra. Y la mejor forma de uno crecer en la vida es precisamente enfrentando todas esas cosas que a uno lo pueden estar acongojando y me asustan y me paralizan. No, esas cosas uno las vence es poniéndoles la cara, yendo hasta allá. Y si se burlan de mí, y si sí, ¿qué? Y si fracaso, el fracaso solamente se da cuando uno decide dejar de insistir. Sí. ¿Que uno se tropieza en la vida? Sí. ¿Que muchas veces aprendemos con errores? Sí. Pero ¿quién en la vida que ha logrado cosas importantes en la vida no ha cometido errores? Hay una cantidad de errores en el camino y lo terminaron logrando. Claro. La invitación es a que den el paso, a que tomen el riesgo calculado, pero que lo tomen, porque la única forma de superar los miedos es enfrentándolos, Natalia. Bueno, ya saben, arriésguense. Bueno, Héctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un placer tener invitados de tan alto nivel. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Don Héctor, ¿y en dónde lo pueden encontrar? Muy bien, me pueden encontrar en mi página web www.hectorleonardomora.com y en mis redes sociales, también en Instagram,
en Facebook, LinkedIn, YouTube como Héctor Leonardo Mora. Me pueden escribir en cualquiera de las redes o en mi correo electrónico contacto@hectorleonardomora.com. Recuerden que el propósito es contribuir con las empresas a que logren sus objetivos a través de formación al personal. A través de ellos es importante destacar que es con ellos con quienes logramos las metas de las empresas. Claro que sí. Y eso lo podemos hacer a través de entrenamientos, capacitaciones o por supuesto el acompañamiento a los líderes de la empresa a través de procesos de consultoría para aplicar herramientas, estrategias que los ayude a lograr las metas que se han establecido en la organización. Bueno, ya saben, para que lo contacten. Bueno, y los invitamos a todos a que comenten sobre sus experiencias de liderazgo. Los estaremos leyendo. Gracias por ver este episodio. Nos vemos en el próximo.